Listo, buenas noches para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Para esta noche les presento la reunión académica sobre anestésicos locales, fundamentos para el médico general. Va a ser una charla muy integral, va a abarcar diferentes áreas sobre estos medicamentos y espero que la disfruten tanto como yo disfruté hacerla. Yo soy Juan Pablo Bastías Mora, estudiante de 11º semestre de medicina, coordinador general de nuestro semillero y también soy tutor para académico del área de farmacología. Extendí esta invitación también a, a los tutores pares de nuestra facultad. Eh, para que más personas puedan ingresar. Igual nuestras charlas siempre son de carácter abierto. Las salas virtuales, claro, claro está. Fue asesorado por el doctor Leonardo Jaramillo, residente de anestesiología y reanimación de nuestra facultad, a quien le agradezco mucho por todo el apoyo en todo este proceso para realizar la charla. Para esta noche, este es el contenido que les traigo. Como pues al principio vamos a ver un poco sobre generalidades, qué es el impulso nervioso y el mecanismo de acción. No voy a demorarme mucho en esa parte. El segundo punto son las propiedades químicas y farmacológicas que se relacionan con el efecto anestésico de los anestésicos locales. Como tercer punto, las presentaciones más frecuentes y algunos usos que podemos darles. Como cuarto punto, algunas generalidades sobre técnicas que vamos a usar mucho cuando seamos médicos generales, la anestesia por infiltración subcutánea y también el bloqueo digital. Como quinto punto, muy importante, la toxicidad sistémica por anestésicos locales como un fenómeno que debemos tener siempre presente al hacer uso de estos medicamentos. Y por último, algunas conclusiones que podemos sacar de esta charla. Para empezar, ¿qué es la anestesia local? Se define como el bloqueo de impulsos nerviosos para abolir cualquier impulso sensitivo y por ende generar anestesia. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Recordemos por esas bases de fisiología en segundo semestre, que se debe a cambios en el voltaje en ambos lados de la membrana celular de la neurona, que van a permitir el origen y la propagación de este impulso nervioso. Esto se va a denominar como potencial de acción. Aquí tenemos involucrados dos electrolitos muy importantes, entre muchos otros mecanismos, el sodio, el potasio y su dinámica de movimiento entre la parte intracelular, que sería la parte azulita, y la parte extracelular, que sería la parte blanca de la imagen que estamos viendo en pantalla. Sabemos que el sodio está más concentrado afuera de la célula y el potasio está más concentrado dentro de la célula. Ahora bien, recordemos que cuando hay un estímulo que estimula, valga la redundancia, la neurona, el cuerpo neuronal, aumenta el ingreso de sodio en este soma neuronal que va a inducir un potencial positivo en el cono axonal y va a favorecer esa activación del potencial de acción a lo largo del axón. Aquí entran en juego los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos se abren con este impulso positivo en el cono axonal a lo largo de todo el axón. Ingresa el sodio dentro de la célula por acción de ese influjo de concentración y de esta forma se va a propagar el potencial de acción. Aquí podemos ver, el sodio va a entrar al axón y va a hacer cargas más positivas dentro de la membrana celular en comparación con el medio externo. Y ahora bien, con todo esto, ¿cómo funcionan los anestésicos locales? Es un bloqueo reversible de los canales de sodio dependientes de voltaje. Tenemos dos formas de la molécula del anestésico. La forma base, que es liposoluble, esta forma tiene estas características químicas que le van a permitir atravesar la membrana fácilmente y van a acoplarse a la parte interna del canal de sodio. Y tenemos una forma protonada, una forma ionizada que es hidrosoluble, que esta forma va a impedir que la molécula de anestésico se salga y pueda quedarse adentro de la célula. Entonces, el sodio va a intentar entrar por medio de este canal de sodio, pero va a encontrar que está bloqueado por ese efecto de la molécula del anestésico local. Ahora bien, pues recordando también esas bases sobre las características estructurales de las fibras nerviosas. Recordemos que tenemos dos tipos, pues dos grandes tipos. Las que tienen mielina, que recordemos que esas vainas de mielina van a tener como unos huequitos, que son los nódulos de Ranvier. Estos nódulos van a estar expuestos pues en esta parte, el axón va a estar expuesto al medio externo, y aquí es donde van a entrar los anestésicos locales para hacer ese bloqueo de los canales de sodio. Al estar en un área más pequeña, o más concentrados en un solo espacio, la molécula de anestésico tiene más facilidad para bloquear los canales de sodio y por eso se dice que las neuronas, los axones mielinizados son más susceptibles al anestésico local.
Esto en comparación con las fibras amielínicas, que no tienen mielina, recordemos, son de conducción más lenta, pero también son más resistentes al anestésico local, ya que los canales de sodio van a estar dispersos a lo largo de todo ese trayecto de la membrana y pues va a ser más difícil abarcar esta gran área en comparación con las neuronas, las fibras nerviosas mielínicas. Ahora bien, pasando al segundo punto de la charla, recordemos las propiedades químicas y farmacológicas. Esto es muy importante mencionarlo, ya que el éxito de la anestesia local va a depender de esas propiedades, de cómo está el estado fisiológico del paciente o si tiene alguna alteración, ya lo vamos a ver cuáles alteraciones pueden influir en esto, y también que se haga una técnica adecuada del bloqueo de la zona que vayamos a anestesiar. Como primer punto, a grandes rasgos, muy resumido, la agrupación de las moléculas de anestésico por estructura química. Las moléculas de anestésicos van a tener una unión intermedia, que es la que está señalada en la imagen de la derecha, que va a determinar si son de tipo aminoamidas o aminoésteres según la conformación de los enlaces de carbono que tengan en esa unión intermedia. Como ejemplo de las amidas están la lidocaína y la bupivacaína, muy importantes estos dos porque son con los que me voy a concentrar toda la charla y los que vamos a tener más disponibles y más acercamiento como médicos generales. Y está en el otro grupo que son los ésteres, que ejemplo es la cocaína, es un anestésico local, y la procaína, que es como el anestésico con el cual se calcula la potencia base en comparación a los demás anestésicos locales. Tenemos que las moléculas de las amidas son más estables, mientras que los ésteres son más inestables. Las amidas tienen reacciones alérgicas menos frecuentes, son más bien raras, en comparación a los ésteres que son más frecuentes, ya que estos se metabolizan en PABA, en ácido para aminobenzoico, que se relaciona con esas reacciones alérgicas. Y con relación a su metabolismo, muy importante, las amidas se metabolizan principalmente por vía hepática. Entonces tenemos que tener consideraciones en pacientes que tengan alguna hepatopatía, por ejemplo, una cirrosis o cualquier alteración en la función hepática. Y también se menciona de que hay excreción renal en menor proporción, pues en menor fracción de anestésico libre, se va a excretar por esta vía, sin embargo, también se deben tener precauciones. Y los ésteres se van a metabolizar en plasma por acción de enzimas colinesterases. Ahora sí, propiedades farmacológicas y el efecto que se va a asociar con ya el efecto anestésico. Tenemos la liposolubilidad, o también que es lo mismo que la hidrofobicidad, que se va a relacionar con la potencia. Mientras más liposoluble sea la molécula de anestésico, mayor potencia va a tener. Otro concepto es el pKa. Recordemos que el pKa es el pH en el cual se encuentran en equilibrio la fracción, la forma base y la forma ionizada de una molécula. Entonces, este pKa va a determinar la latencia o la velocidad de inicio cuánto se demora en empezar el efecto anestésico desde que yo infundo el anestésico local. Tenemos que un pKa muy alto pues vamos a inferir que va a haber más fracción ionizada, más fracción protonada, en comparación a la forma base. Y recordemos que para que cruce la membrana más rápido tiene que estar en su forma base. Mientras que con un pKa más cercano al fisiológico, al pH de 7,4, tenemos que un equilibrio cuando lo infundimos en el anestésico entre la forma protonada y la forma base, entonces esos iones de forma base van a cruzar más rápido la membrana celular y por eso van a hacer su efecto más rápido. Y como tercera propiedad tenemos la unión a proteínas que va a determinar la duración del efecto. Las proteínas van a funcionar como un depósito de anestésico local, así a lo largo del tiempo. Entonces, mientras mayor unión a proteínas tenga el fármaco el anestésico, mayor duración va a tener el efecto. Aquí les traigo esta tablita de anestesia de Miller, que nos compara la potencia relativa del bloqueo con el pKa, y aquí les parece como hidrofobicidad, pero también lo pueden encontrar como liposolubilidad. Enfocándonos en los dos que nos vamos a concentrar en la charla, la lidocaína, digamos lo que para nosotros es potencia base, sin embargo, es una potencia intermedia en comparación a la procaína, tiene un pK de 7,8, es muy cercano al 7,4 que es el fisiológico, y un valor de hidrofobicidad de 336. Si lo comparamos con la bupivacaína, esta es 4 veces más potente que en comparación a la lidocaína. Miren esa hidrofobicidad de 3.420 y también tiene un pKa de 8,1. Esto quiere decir que se va a demorar un poco más en empezar ese efecto anestésico. Pasando al siguiente apartado, las presentaciones más frecuentes.
Muy importante saber cómo viene la lidocaína porque es el al cual más vamos a estar expuestos como médicos generales. Recordemos, tiene una potencia intermedia, tiene un 64% de unión a proteínas y sus indicaciones y usos, la verdad, muchos, los que quieras. Múltiples bloqueos regionales, por ejemplo, para suturar heridas por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, para insertar métodos anticonceptivos implantables, entre un gran etcétera. Y también para bloqueos regionales, por ejemplo, el bloqueo del plexo braquial, pero eso ya sería un manejo más especializado. También voy a enfocarme un poquito en ese uso como antiarrítmico, porque es muy importante en el soporte vital avanzado, en el manejo del paro cardíaco. Y también hay una presentación tópica que viene en parches, que no me voy a enfocar mucho en esta, que sí, se usa para el manejo inicial del dolor neuropático. Aquí en la derecha podemos ver las principales presentaciones. Tenemos lidocaína al 1%, que esto en miligramos por mililitro sería que cada mililitro tiene 10 miligramos. También tenemos lidocaína al 2%, 20 miligramos por mililitro. Y abajo está la cajita donde están los parches usados para el dolor neuropático. Antes de irme ya con las técnicas de bloqueo, quería traerles dos diapositivas sobre el uso antiarrítmico de la lidocaína. En la clasificación de los antiarrítmicos es clase 1B y nivela las corrientes rápidas de sodio y acorta el potencial de acción en el tejido sano, reduciendo esa actividad de arritmias desfibrilables, esos impulsos aberrantes. Está incluido en la guía del soporte vital avanzado de la AHA de 2020. Eh, pues se puede usar lidocaína o amiodarona en el paro cardíaco asociado a ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. La lidocaína tiene una dosis inicial de 1,5 miligramos por kilo y una segunda dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Aquí podemos ver en el algoritmo que se usan los antiarrítmicos ya después de haber dado 3 descargas y de haber hecho pues 2 minutos mínimo de RCP efectivo. Ahora bien, encontré este estudio que es el estudio CHEST, que nos compara la amiodarona en comparación a la lidocaína en la eficacia para el manejo del paro cardíaco intrahospitalario. Este es un estudio de corte retrospectiva, analizó 14.630 pacientes entre el 2000 y el 2014. Los desenlaces primarios que buscó este estudio fue la recuperación de circulación espontánea, la sobrevida a las 24 horas, sobrevida al alta hospitalaria y el estado neurológico tras el alta, pues claramente comparando los que se usó amiodarona en comparación con lo que se usó lidocaína. Aquí en este estudio encontraron que la lidocaína tuvo mejor desempeño en todos los desenlaces primarios en comparación a la amiodarona con una P estadísticamente significativa. Entonces, posiblemente en las guías que están esperadas a salir el próximo año, en el 2025, podamos ver la lidocaína más como antiarrítmico de primera línea en comparación a la amiodarona, pero aún necesitamos saber qué nos dice la guía, igual para tenerlo presente como un dato interesante. Continuando, la bupivacaína, no me voy a detener mucho en este, ya que es un anestésico local mucho más potente y, como vimos, mucho más liposoluble. Estas características van a hacer que la bupi sea mucho más tóxica en comparación a la lidocaína. También tenemos alta unión a proteínas, que se asocia con mayor duración del efecto anestésico. Y pues, como recomendación, se recomienda su uso cuando no hay disponibilidad de lidocaína o lidocaína con epinefrina para procedimientos más largos. Viene en concentración de 0,5%, es decir, 5 miligramos por mililitro de solución. Ahora bien, les acabé de mencionar la epinefrina. Se pueden mezclar los anestésicos locales con aditivos para diferentes beneficios. El principal, alargar la duración del efecto, disminuir la toxicidad. Entonces, el más importante, la epinefrina o la adrenalina, que disminuye la absorción vascular del anestésico. Esto se va a asociar con mayor duración del efecto y menor riesgo de toxicidad, ya que va a haber menos absorción hacia, pues, dentro de los vasos intravascular. Viene una concentración muy baja de 5 microgramos por mililitro. También lo van a encontrar como en una relación de 1 en 200.000. Tiene mayor beneficio en anestésicos de duración corta como la lidocaína. Aquí podemos verla en la tabla de abajo, que va a duplicar la duración máxima del efecto anestésico del alido, que tiene una duración en bloqueo por infiltración de 30 a 60 minutos, mientras que con adrenalina tiene 120 minutos de duración. Y también más adelante vamos a recordar las dosis máximas, pero podemos ver que es de 300 miligramos de dosis máxima, pasa a 500 en la solución con adrenalina. En comparación con la bupi,
que es, al ver la solución con adrenalina no hay tanto beneficio ni en la duración y hay muy poco aumento de esa dosis máxima. Y también el uso de epinefrina se asocia con mejor hemostasia en las heridas abiertas y disminuir ese riesgo de sangrado más profuso. Sin embargo, la epinefrina no es inocua, así está en porcentajes muy pequeños. Entonces, hay algunas contraindicaciones que debemos tener presente para el uso de anestésico local con epinefrina. La principal son comorbilidades que pueden exacerbarse por acción de la epinefrina, como hipertensión grave mal controlada, la enfermedad coronaria, el feocromocitoma, también el hipertiroidismo más grave. También en pacientes con sensibilidad a las catecolaminas, por ejemplo, que previamente se les haya, no sé, dado un bloqueo con lidocaína con epinefrina y hayan presentado ansiedad, agitación psicomotora, sensación de muerte inminente. También los pacientes que usan alcaloides de centeno, como la ergotamina, este es un medicamento usado muy frecuentemente para el manejo de crisis migrañosas. También está contraindicado en el bloqueo digital cuando hay compromiso de la circulación periférica, ya que esa vasoconstricción en una mala función vascular periférica va a ser mayor riesgo de necrosis digital, pero ya vamos a hablar qué nos dice la evidencia sobre esto más adelante. Y también está contraindicada en la infiltración periorbitaria en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Con relación a la cara, los dedos y los genitales. A lo largo de nuestras prácticas hemos escuchado a los profes decirnos siempre nunca lidocaína con epinefrina en zonas con poca irrigación vascular. Entonces yo quería ver qué nos dice la evidencia. El primer estudio que les traigo es sobre la seguridad del bloqueo del uso de solución de epinefrina en bloqueo digital. Se analizaron 39 estudios y ninguno se reportó casos de necrosis digital atribuible a lidocaína con epinefrina en pacientes que no tengan enfermedad vascular. La evidencia es mucho más escasa en pacientes con insuficiencia de la circulación periférica, pero se podría llegar a estimar que el riesgo que consideramos podría ser menor, es decir, podríamos estar sobreestimando ese riesgo. Sin embargo, aún queda la contraindicación y la precaución hasta que alguna evidencia de mejor calidad nos diga que sí es seguro usar la epinefrina en estos casos. Y también quería presentarles qué nos dice sobre los genitales. En este estudio analizaron 95 pacientes que se les realizó bloqueo regional de pene entre 2005 y 2010 y ninguno de estos presentó necrosis asociada al bloqueo peniano con lidocaína más epinefrina. Entonces también en este artículo no son muchos pacientes, sin embargo, concluyen de que pues el paradigma de que no se debería usar epinefrina en los genitales podría llegar a cambiar muy pronto. Aquí las dosis máximas, quería dejarles esta tablita a la mano, clara, sin que tengan que buscar entre mucha información, porque es muy importante tenerla presente. Les traigo los dos anestésicos que he venido hablando. La presentación de lidocaína sin epinefrina tiene una dosis máxima de 5 miligramos por kilo o 300 miligramos, mientras que con epinefrina esta aumenta a 7 miligramos con kilo o 500 miligramos. En comparación con la bupi, sabemos que es más tóxica, entonces la dosis es más baja, la dosis máxima. Son 2 miligramos por kilo o 175 miligramos, y con epinefrina son 3 miligramos por kilo o 225 miligramos. Vemos que este aumento no es tan marcado como en comparación con la lidocaína. En los niños se debe tener más precaución, se recomienda usar el 80% de la dosis. Algunas recomendaciones son que la dosis máxima de lidocaína sin epinefrina en los niños sea de 200 miligramos. Eh, porque tienen menor metabolismo hepático, entonces podrían aumentar ese tiempo de vida libre en plasma de la molécula de anestésico local, pues activo, libre. Una recomendación es que en adultos mayores, pero no necesariamente en todos los adultos mayores. Esta recomendación es principalmente en aquellas personas, sean viejitos o no, que tengan insuficiencia hepática, que tengan insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica. En esos pacientes, sobre todo en los que tengan insuficiencia hepática, se debería reducir esa dosis máxima a la mitad para evitar ese aumento del anestésico local libre por ese compromiso de las vías metabólicas en estos dos anestésicos que son de tipo amida y que tienen estas vías metabólicas. Ahora bien, pasemos a la anestesia por infiltración subcutánea. No me voy a detener mucho en cómo se hace la técnica, ya que por experiencia propia y por experiencia de muchas personas, esto se aprende más viéndola hacer o que me dejen hacerla, a que si yo les digo el paso a paso de cómo realizarla. Sin embargo, pues tengamos estas consideraciones presentes para cuando ya en su momento dado puedan realizarla con mayor confianza y mayor seguridad.
En este tipo de anestesia, se dice que el inicio de acción es de pocos minutos, pero podría llegar a variar por el pKa que hablamos al inicio de la charla. La dosis dependerá del área que se quiera anestesiar y se deberá inyectar pocos volúmenes a la vez, no intentar meter 10 mililitros en una, 10 mililitros en otra, sino que esto debe hacerse poco a poco. Y el anestésico de elección, nuevamente, según la duración del procedimiento, vimos cómo se puede afectar la duración según el anestésico que vayamos a usar. Y aquí en la imagen, pues se las traje para recordar cómo son los planos de cómo se pone la aguja en caso de querer realizar una infiltración. Aquí está la infiltración subcutánea que se pone pues a 45 grados en comparación a la superficie de la piel. Nuevamente, las presentaciones con relación a los tiempos en bloqueo en infiltración subcutánea. La lidocaína del 1% no les traigo la de 2% porque no se ha mostrado beneficio con concentraciones más altas y al contrario se podría llegar a tener mayor riesgo de toxicidad si se usara la presentación a 2%. Tiene un inicio de acción entre 2 a 5 minutos, como vemos, muy pocos minutos, y una duración del efecto entre 30 a 60 minutos, pues ya dependerá de cada paciente, pero se tiene ese intervalo de tiempo como establecido. Recordarles que la lidocaína con epinefrina duplica ese tiempo máximo hasta 120 minutos en bloqueo subcutáneo, y la bupivacaína al 0,25 y al 0,5. Se recomienda usar la menor concentración disponible o en otros casos diluir la presentación de 0,5 ya que esta concentración se asocia con mayor dolor al sitio de inyección y también con mayor riesgo de toxicidad. La UPI nuevamente recomienda en procedimientos largos que no se puede usar lido con EPI, sea porque haya contraindicaciones. La BUPI tiene un inicio de acción un poco más demorado por SPK, entre 5 a 10 minutos, y una duración del efecto de hasta 6 horas, o sea, casi pues sí, 3 veces más en comparación a la lidocaína con epinefrina que vimos anteriormente. Y ahora sí, con respecto a la dilución de anestésicos locales. Para disminuir ese riesgo de toxicidad, de usar concentraciones muy altas en áreas muy amplias, se puede diluir el anestésico en 1 en 10, es decir, cojo 1 mililitro de lidocaína en 1% y se diluye con 9 mililitros de solución salina para que quede en 1 en 10 o que quede una concentración de 0,1% que sigue siendo efectiva para el bloqueo. Eh, pues ese es el procedimiento, no tiene tampoco mucha ciencia y se puede usar cuando requiera anestesiar o bloquear áreas más grandes, por ejemplo, en heridas lacerantes mucho más amplias. Consideraciones al hacer una infiltración subcutánea. La primera, sí, como siempre, no se les olvide la desinfección, mantener la herida lo más estéril posible. Si estamos ante heridas limpias, se puede ubicar el plano subcutáneo con la punta de la aguja desde un borde de esa herida abierta que esté limpia. Sin embargo, en heridas contaminadas o en abscesos que vayamos a drenar, se debe insertar la aguja en la piel limpia más cercana al borde de estas heridas. Y una pregunta muy importante es si se debe aspirar. La recomendación es que sí, se debe aspirar al inicio de la inyección y al avanzar cada 2 a 3 centímetros. Aquí pongo un asterisco porque la evidencia dice que tal vez no sea tan necesario aspirar, sin embargo, para hacer gestión del riesgo, disminuir ese riesgo de inyección intravascular inadvertida, riesgo de toxicidad, no nos cuesta nada aspirar, si algo nos toma 5 segundos por a lo mucho, entonces no es algo que pues simplemente se debe evitar y es por la seguridad del paciente. ¿Cuánto volumen de anestésico voy a infiltrar? Se debe visualizar la formación del abón con la inyección. Eh, Cuando tengo una herida muy grande y evidentemente la aguja no me va a alcanzar para abarcar esa área tan grande, se inserta la aguja desde el último punto anestesiado. La intención es que generarle el menor dolor posible al paciente, entonces no le voy a inyectar desde una esquina de la lesión hasta la otra esquina y después voy hasta la mitad, sino que voy haciendo como una línea punteada para que pues, el paciente no sienta dolor con cada inyección. Siempre tener presente las dosis máximas, no me voy a cansar de decírselas. Aquí les pongo la lidocaína con epinefrina. Y pues evaluar el bloqueo si verdaderamente se logró el bloqueo de la lesión y se puede hacer el procedimiento. Se puede dar toques con la punta de la aguja con la que infiltré o también con un hilo punzante. Algunos describen, por ejemplo, si voy a suturar con la punta de la aguja de la sutura, se le pregunta al paciente, ¿siente esto? Y pues si dice que no, podemos proceder con la sutura. Y si dice que sí, pues entonces podemos intentar abarcar un área más grande para infiltrar. Como segunda técnica, la anestesia por bloqueo digital. Yo pensé que, pues en noveno, cuando estuve en la rotación, nunca me hablaron
de bloqueo digital, de cómo se hace, y llegué a décimo y el anestesiólogo me dijo como que haga un bloqueo digital y yo quedé tieso. Entonces, este tipo de bloqueo se usa principalmente para reparar daños subagudos o agudos asociados a lesiones superiores a la falange proximal de los dedos, a la extracción de cuerpos extraños o la, pues, ¿cómo decirlo?, manejo, curación de paroniquias. Como podemos ver aquí, es en este trauma importante en el dedo pulgar que requirió sutura. Contraindicaciones para realizar el bloqueo digital, el compromiso de la circulación periférica, pues sobre todo con esa inyección de epinefrina, que haya infección sobre el sitio de punción y también que haya alergia al anestésico local o alguno de esos excipientes, pero este evento es sumamente raro, sobre todo con las amidas. Sin embargo, pues si el paciente lo comenta, evidentemente está contraindicado. Y precauciones que debemos tener. La principal es tener mucho cuidado en lesiones en las que haya compromiso neurológico, alteración neurológica en el dedo, por ejemplo, que esté afectado por el trauma. Y en estos casos, siempre tener mucha más precaución, pero en todos los pacientes usar volúmenes pequeños. Máximo 4 mililitros, no se requiere más, ya que más allá de este volumen podremos hacer compresión mecánica de los vasos y nervios que están en la mano y en los pies, pues en los dedos de las manos y los pies. Aquí podemos ver ese espacio tan reducido que tenemos entre los vasos que están en rojito y los nervios que están en verdecito. Es un espacio muy pequeño, entonces si ponemos mucho volumen tenemos el riesgo de comprimirlo. Y también para mencionarles que en cada dedo tenemos dos, pues un par, un nervio a cada lado del dedo, por lo que el bloqueo se debe hacer en dos puntos para poder tener un efecto anestésico deseado y que el paciente no vaya a sentir pues el procedimiento que le vayamos a realizar. Y de igual forma sucede en el pie, que pues están distribuidos como en parejas, siempre vaso nervio, de un lado y del otro del dedo. Técnica del bloqueo digital, la verdad, hay muchas, pero esta es como la tradicional, por decirlo así. Primero, recordar desinfección de la zona y ubicar la palma en un campo estéril. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver que la palma está ubicada sobre ese campo. El segundo paso sería ubicar la aguja de forma perpendicular. Yo la ubiqué subcutánea la primera vez que me dijeron haga un bloqueo digital, entonces como vemos en la imagen es perpendicular a la mano, sin miedo, eh, e insertarla hasta el plano subcutáneo. Vamos a ir inyectando el anestésico y avanzar en dirección hacia la piel de la palma, pero sin atravesar esta piel palmar. Y también tengamos presente que, pues, se establece que un volumen entre 1 a 1.5 mililitros es suficiente para lograr un bloqueo digital efectivo, no se requiere más volumen. Como cuarto paso, retirar la aguja por completo y recuerden siempre repetir en el lado opuesto. Por ejemplo, aquí en la imagen están bloqueados este lado, entonces el siguiente paso sería bloquear, pues según la perspectiva, a este otro lado. Listo, ahora sí, el coco. La toxicidad sistémica por anestésicos locales, o por sus siglas en inglés, el LAST. Este es un evento adverso potencialmente fatal que nadie desea al hacer uso de anestésicos locales. Sin embargo, nosotros como médicos generales, al usar este medicamento, así sea en pocos volúmenes, así sea en espacios muy pequeños, siempre debemos tenerlo presente y siempre debemos saber manejarlo. El mecanismo de toxicidad no es muy claro. La principal teoría es el bloqueo de canales de sodio cardíacos y o de las neuronas talamocorticales. Sin embargo, también se establece otros posibles mecanismos que los anestésicos locales tengan acción de bloqueo de canales de potasio, de calcio, también de receptores de ácido glutámico, el de los NMDA. Y también recordarles que a mayor potencia del anestésico local, mayor riesgo de cardiotoxicidad, sobre todo. Ahí entra en juego la bupivacaína, que es más cardiotóxica. Principalmente asociada a la infusión intravascular inadvertida, que estemos pasando el anestésico en un vaso sanguíneo. Sin embargo, hay otros factores de riesgo. Y las manifestaciones van a aparecer conforme aumenta la concentración de anestésico libre en plasma más comúnmente. Vamos a ver que esto no siempre es una regla general. Factores de riesgo, tengamos presente de que cualquier cosa que incremente los niveles de anestésico libre activo en el plasma. Pueden ser del paciente, los extremos de la vida, nuevamente los niños, los adultos mayores, sobre todo aquellos con disfunción hepática o disfunción renal.
En el embarazo tenemos varios factores que son cambios fisiológicos del embarazo que pueden hacer que las mujeres embarazadas tengan mayor susceptibilidad a este evento adverso. El primero, los cambios hormonales van a aumentar la sensibilidad a los anestésicos locales. La disminución de las proteínas plasmáticas van a hacer que aumente esa fracción libre de anestésico local circulando. Y también el aumento del gasto cardíaco va a favorecer que como la sangre circula más rápido, va a haber mayor absorción intravascular del anestésico local desde el tejido en el que se infiltró. También las alteraciones metabólicas muy relacionadas o muy de la mano con esas alteraciones en las proteínas plasmáticas y en el estado hemodinámico del paciente, que son la acidosis, la hipercapnia y la hipoxia. Y ahora bien, con relación al sitio de inyección, los principales factores de riesgo son grandes áreas que requieren mayor cantidad de anestésico, por eso les mencioné esa dilución del anestésico local para que siga siendo efectivo. El uso en sitios altamente vascularizados, por ejemplo, cuando realizamos un bloqueo intercostal para insertar un tubo a tórax, que ahí hay muchos vasitos circulando, entonces hay mayor probabilidad de hacer una infusión intravascular inadvertida. Y pues también que seamos de malas y no aspiremos y hagamos una inyección intravascular inadvertida, ya que no vemos o no sabemos con certeza si estamos o no estamos en un vaso sanguíneo inyectando el anestésico local. Manifestaciones clínicas son variables, pero recuerden siempre tener presente, considerar al LAS, por lo menos sospecharlo, tenerlo presente, en cualquier momento que aparezcan manifestaciones tras la administración de anestésicos locales, por más eh, leves que sean o por más, pues no nos alarmen tanto. Primero, las manifestaciones del sistema nervioso central. Tenemos manifestaciones iniciales o excitatorias, que son el sabor metálico en la boca, el entumecimiento perioral. Algunos pacientes pueden presentar cambios en el estado mental como ansiedad, agitación psicomotora y sensación de muerte inminente. También las alteraciones visuales como las fotopsias, el tinnitus, y otras que son mucho más graves, que son las contracciones musculares involuntarias y las convulsiones. Aquí lo pongo en morado ya que pues por el simple hecho de ser una manifestación excitatoria, no le indica que pues menor gravedad en comparación con las manifestaciones más graves o las depresoras, que entre ellas encontramos la somnolencia, el coma o que ya haya una represión respiratoria y un riesgo de paro respiratorio. Y recuerden, desde que aparezcan las manifestaciones excitatorias o cualquier manifestación eh, asociada a la inyección de anestésico local, ya se debe detener la inyección del anestésico local. Entonces, esperar un momento, ver si esa manifestación se exacerba o se queda en el tiempo, antes de volver a realizar la inyección de anestésico local. Las manifestaciones cardiovasculares, que son más graves, más alarmantes, que se relacionan principalmente con la alteración de la conducción y la contractilidad cardíaca. Entre ellas tenemos la bradicardia, y también los anestésicos pueden llegar a tener un efecto vascular periférico con hipotensión por periodo del tono o también un riesgo de choque. Y entre la otra cara de la moneda, relacionadas con la alteración de la conducción, la taquicardia y la hipertensión, las arritmias ventriculares mortales, sobre todo con QRS anchos, al electrocardiograma, y por último la asistolia. Usualmente, por frecuencia, ocurren en esa forma clásica que primero ocurren los síntomas del sistema nervioso central y después los cardiovasculares, pero se han encontrado algunos pacientes en los que hacen manifestaciones cardiovasculares sin los pródromos del sistema nervioso central. Entonces, porque no haya convulsionado, porque no haya tenido sabor metálico en la boca, no le quita el riesgo de que pueda llegar a ser alguna manifestación cardiovascular del LAST. Aquí esta forma clásica de que, de acuerdo a la concentración plasmática, aquí vemos de lidocaína, podrían llegar a aparecer los efectos adversos de las manifestaciones clínicas del LAST, pero como les dije, esto no es una regla general, es lo más frecuente, pero podría aparecer primero las manifestaciones cardíacas y después, pues sí, los pródromos del sistema nervioso central. Clásicamente vemos que con una concentración más bajita, aquí lo vemos de 5 microgramos por mililitro, concentración plasmática de lidocaína, aparecen los pródromos, las fotopsias, el advenimiento perioral, el gusto metálico, conforme va aumentando las convulsiones, la pérdida de la conciencia, el estado de coma, ya la depresión respiratoria es tan grave que hace paro respiratorio, y por último el colapso cardiorrespiratorio, sea por pérdida de tono, sea por choque, sea por arritmias mortales, entre las causas que les mencioné anteriormente. El manejo inicial del LAS, pues este es un manejo como que más de primer nivel, o pues para intentarlo hacer con los recursos que tengamos a la mano.
El primero es detener la inyección de anestésico local y pedir ayuda. Yo sé que siempre nos lo dicen, pero recordemos siempre pedir ayuda, no hagamos esto solos. El segundo paso sería manejo de la vía aérea con oxígeno al 100% o la mayor PO2 posible. Considerar el uso de dispositivos supraglóticos o de intubación endotraqueal según el estado, pues el patrón ventilatorio del paciente. Aquí el paso 3 lo divido en dos. Si está convulsionando, detener las convulsiones, ¿con qué? Con benzodiazepinas. Aquí las pongo el midazolam entre 1 o 2 miligramos por vía intravenosa, o pues si saben manejar alguna benzodiazepina o en su institución usan otra, pues la de elección. Y el segundo brazo, que sería el manejo antiarrítmico, el soporte cardiovascular y la emulsión lipídica. Aquí la emulsión lipídica es el antídoto y no se debe esperar 2 minutos de RCP para empezar a administrar la emulsión lipídica. Se hacen los tres manejos al tiempo. Sin embargo, aquí es muy importante en este soporte cardiovascular que cambie en comparación con el ACLS que les presenté anteriormente. Aquí, si el paciente presenta alguna arritmia ventricular o algún ritmo desfibrilable, el antiarrítmico de elección va a ser la miodarona, no va a ser la lidocaína u otro bloqueador de canales de sodio, porque ese es el que está desencadenando la arritmia. Se va a usar en un bolo inicial de 300 miligramos. La evidencia dice de que la epinefrina podría llegar a asociarse con mayor riesgo de colapso cardiovascular si se usa las dosis típicas de un microgramo por kilo. Sin embargo, no se tiene aún una dosis establecida, una dosis segura de epinefrina en este soporte vital avanzado. Entonces, pues como recomendación, por ahora, seguir usando la epinefrina a un microgramo por kilo, pero tener presente ese potencial riesgo. Se debe evitar el uso de vasopresina para restablecer, para ese soporte cardiovascular y también se deben evitar usar bloqueadores de canales de calcio o beta bloqueadores como manejo antiarrítmico. Recuerden, siempre la miodarona. Ah, bueno, ahí me faltó hacer compresiones de alta calidad para que la emulsión lipídica tenga más facilidad para llegar hasta eh, pues el corazón o las neuronas talamocorticales que están siendo afectadas por esta intoxicación sistémica. Con la emulsión lipídica tenemos el intralipid, así viene el frasquito, esa es la marca, que está al 20%. Hay frasco de 100, 250 y 500 mililitros. El mecanismo de acción es desconocido. Sin embargo, a mí me gusta pensarlo como un secuestro o una trampa de lípidos que atrapa esa fracción lipofílica, esa fracción base, esa forma activa del anestésico local, impidiendo que ingrese a los miocardiocitos y a las neuronas talamocorticales. También se dice que tiene un efecto en la reactivación para restablecer el metabolismo adecuado a nivel celular, que podría estar favoreciendo este beneficio para revertir ese efecto por el bloqueo de los canales de sodio. La dosis, aquí se me olvidó poner. Bueno, la dosis es según el peso corporal ideal, se estima que pueden usar calculadoras, sin embargo, en ese escenario de urgencia se puede realizar la talla del paciente, perdón, la talla del paciente en centímetros menos 100. Por ejemplo, si yo mido 1,80, mi peso ideal sería menos 100, 180 centímetros menos 100 serían 80 kilos. Si este cálculo nos da menos de 70 kilogramos, el bolo de emulsión lipídica va a ser de 1,5 mililitros por kilo, el bolo inicial, y se mantiene una infusión a 0,25 mililitros por kilogramo minuto, a esa velocidad en bomba de infusión. Es más fácil cuando pesan, pues este cálculo es mayor a 70 kilos, ya que se hace un bolo inicial de 100 mililitros sin calcularlo, y se hace una infusión de 250 mililitros, pasarlo en 15 minutos. Si persiste la inestabilidad asociada a la toxicidad, se debe repetir el bolo que hayamos calculado anteriormente y se debe duplicar la velocidad de infusión. Mantener la infusión por lo menos 15 minutos después de la recuperación hemodinámica y no se asusten si de pronto, ay, no me acuerdo cómo se calcula el peso corporal ideal, qué tal si lo intoxico, qué tal si pasa algo, porque la dosis máxima de emulsión lipídica es de 12 mililitros por kilo. Es una dosis bastante alta en comparación si lo hacemos con los cálculos de aquí que aquí les presento. Ese es el algoritmo que nos propone la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor para el manejo de la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Es básicamente un gráfico para que tengan a la mano de lo que acaba de decir. Pedir ayuda. Aquí sale considerar pedir ayuda a un equipo de, pues, más avanzado, de bypass cardiopulmonar o de circulación extracorpórea por membrana, pero eso es mucho más avanzado.
Considerar la administración temprana de la emulsión lipídica. Aquí están los cálculos que les acabé de mencionar. Y las consideraciones que si está convulsionando, si tiene alguna arritmia de hipotensión o si el paciente ya está estable. En los tiempos de monitorización, monitorizar 2 horas después de la convulsión, entre 4 a 6 horas después de esta inestabilidad hemodinámica. Y, y bueno, ya seguir con el manejo habitual después de esa recuperación del estado hemodinámico. Por último, a modo de conclusión, lo primero de que los anestésicos locales no solo hay dar un pinchito y ya, sino que son de uso frecuente por parte de nosotros y de los médicos más avanzados, los especialistas, por lo que conocer mecanismo, forma de uso y sobre todo los eventos adversos es vital para realizar una práctica clínica más segura con nuestros pacientes. La lidocaína es como el arsenal que tenemos a mano, nuestro guerrero en el campo, ya que es el más ampliamente disponible para nosotros como médicos generales y recordar manejarla adecuadamente. Las soluciones con epinefrina pueden ser más seguras de lo que se consideraba antes, sin embargo, se debe tener presentes contraindicaciones y posibles eventos adversos del uso de esta solución, de este coadyuvante. Tener una buena técnica de realizar bloqueos subcutáneos, bloqueos digitales, siempre permiten disminuir el dolor de los pacientes para realizar algún procedimiento, por ejemplo, el más frecuente es realizar una sutura. Como quinto punto de que la toxicidad sistémica por anestésicos locales es algo no tan frecuente, pero potencialmente fatal. Reconocer signos y síntomas neurológicos y cardiovasculares puede marcar la diferencia entre que el paciente tenga una recuperación más fácil a que tenga que necesitar manejo en UCI, riesgo de mortalidad, en estancia hospitalaria, entre muchos otros posibles factores de mal pronóstico. Y por último, el manejo de la emulsión lipídica, así como consideraciones que les mencioné en el soporte vital avanzado en los pacientes que presenten el LAST, disminuyen la mortalidad y las posibles complicaciones asociadas a este evento adverso. Aquí está la bibliografía que les presenté. De igual forma, todas las diapositivas tienen su respectiva referencia para que la revisen en caso de que quieran profundizar más en el tema. Y listo. Eso fue todo lo que les traje por hoy. Una charla un poquito bueno, no tan extensa, pero muy integral. Hay mucho más por profundizar, mucha tela que cortar, pero siento que este fue un punto inicial para tener en cuenta qué consideraciones tenemos que tener para estos medicamentos. Y les agradezco mucho por su atención, por asistir a esta reunión y ahora quiero escucharlos. Eh, pues comentarios, preguntas que tengan para mí, comentarios del doctor Leonardo acerca de la charla o también complementar la información. Y también aquí les dejo el QR de la asistencia en caso de que no lo hayan podido llenar al principio. Entonces, adelante, doctor José, tienes la mano levantada. Dale. Hola Juan, ¿cómo vas? Buenas noches. Pues primeramente felicitarte a ti y al doctor por la asesoría. La charla estuvo muy buena, muy interesante, se abordaron varios puntos. Yo creo que la gran mayoría de los puntos interesantes de los anestésicos locales. Sí quiero hacer 3 preguntas puntuales, ¿sí? La primera es que cuando pues nos sucede la intoxicación por anestésicos locales, según como el algoritmo que tú nos das a conocer, ¿hay la necesidad siempre de hacer manejo de la vía aérea? O digamos solamente cuando llega a una depresión respiratoria o a un estado de coma o deterioro neurológico. Pues Un primero ejemplo, respondo yo. Ajá. si está solamente digamos, eh, con los síntomas leves, se podría manejar con la emulsión, se podría manejar con los vasopresores sin necesidad de abordar la vía aérea si no hay ese compromiso respiratorio o neurológico, o si hay la necesidad realmente. Pues lo que yo podría decirte es que como todo en la carrera, depende. Por ejemplo, que un paciente no está haciendo depresión respiratoria, pero que ya esté convulsionando, yo diría tener la preparación de los equipos en caso de que tengamos que hacer instrumentalización de la vía aérea, pues para anticipar ese riesgo. Sin embargo, doctor Leonardo, no sé usted qué piense desde su experiencia y su conocimiento.
Sí, claro que sí. Bueno, igualmente a felicitarte, me pareció muy buena charla, tal como nos propusimos hacerla y compartir el conocimiento con los compañeros el día de hoy. Para responder al doctor José, pues bueno, yo creo que primero que todo tenemos que enfocarnos en un ABC primario, ¿cierto? Gran mayoría de las intoxicaciones por anestésicos locales son síntomas muy leves, que no pasan de un sabor de boca metálica, de con unas parestesias, cierto mareo. Entonces, no todos los tenemos que manejar tal cual. Eso tal cual como lo dice Juan Pablo, va a depender mucho del escenario en el que estemos involucrados. Si es un paciente que está convulsionando, alto deterioro de la conciencia, está en paro cardiorrespiratorio, pues obviamente vamos a acceder a asegurar la vía aérea en esos escenarios. En el resto de escenarios que pueden ser de leves a moderados, no hay necesidad, simplemente nos podemos apoyar con de una cánula de oxígeno, brindarle un poco más de FiO2 sin necesidad, pues, como de invadir la vía aérea. Y en cuanto a este manejo de estos síntomas que generalmente son leves, eh, primero, si el paciente los presenta inmediatamente, dejar de hacer lo que estamos haciendo, suspender la infiltración o lo que estemos haciendo con el anestésico local, porque igual tiene muchos más usos, aparte que los que ya nos mencionaron, que se puede colocar en infusiones continuas para cierto tipo de dolores, sobre todo neuropáticos, en un contexto hospitalario. Entonces, primero, suspender cualquier tipo de infusión o el medicamento que estemos administrando o cualquier otro tipo de medicamentos para estar seguros. Y muchas veces con esto y un soporte básico suelen resolver los pacientes. Ya si vemos que empieza a avanzar, definitivamente necesitamos el manejo con la emulsión lipídica, que es el antídoto. Vale, muchas gracias. También quisiera hacer una segunda pregunta que sí me llamó la atención. No sé si tengo de pronto el concepto errado, eh, pero yo tenía entendido que los beta bloqueadores pudiesen servir en un proceso de intoxicación con lidocaína, ¿sí? Para contrarrestar pues este efecto, ya que pues disminuye el aclaramiento del medicamento, ¿sí? No sé si pues de pronto hay una evidencia fuerte que eso realmente sea algo errado y que realmente sí no se puedan usar o cuál sería de pronto, digamos, la justificación real de por qué no se puede usar el beta bloqueador. Bueno, José, ¿en qué contextos específicamente dirías que se pueden usar? ¿Qué contexto lo estamos hablando? O sea, ¿tiene algo En más la, el paciente para...? en la Sí. intoxicación, sí. Ok, bueno, no. El único manejo que está avalado para el uso, igual sabemos que es un manejo escalonado, ¿cierto? Primero que todo, siempre va a primar el uso de la emulsión lipídica. Otros medicamentos que se pueden usar, benzodiazepinas, la amidarona y la epinefrina. No están indicados los betabloqueadores en el contexto de la intoxicación, ni moderadas ni leves, ni en el paro cardiorrespiratorio. Ya de por sí, pues es un corazón que está, primero que todo, bloqueado con alteraciones en la conducción eléctrica. Y el hecho de beta bloquearlos, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, lo que va a hacer que empeore el escenario. Entonces, no sé si haya evidencia reciente en el último año, pero hasta donde sabíamos no están indicados. Vale, doctor, muchas gracias. Sí, es que en alguna oportunidad he leído que por intoxicación leve se pudiesen llegar a utilizar, pero pues no sé si la evidencia es tan fuerte para realmente utilizarlo. Sí, no, así como te decía. Y tienes otra pregunta, habías dicho tres preguntitas.
¿O alguien Ah, no, más tiene alguna pues, otra no, pregunta? pues no es como una pregunta, es como un comentario de que pues de pronto quizás en un rural nos puede servir la lidocaína como premedicación en una secuencia de intubación rápida, ¿sí? S- Sí, claro, tiene muchos usos. Dentro de eso está también la premedicación, igualmente dosis a 1 a 1,5, que lo que trata es de evitar como esa respuesta a la laringoscopia. De todas formas, tener en cuenta siempre las dosis máximas para evitar sobre todo cualquier escenario de enlace, pero tiene también esa indicación. De todas formas, era muy complejo traer acá como todos los escenarios en los cuales se podría usar la lidocaína, porque ya se nos haría demasiado extensa la charla. Tratamos de hacerlo como en los escenarios más comunes, pero sí, sí se puede seguir usando. Listo, doctor, vale, muchas gracias. No, José, a ti por preguntar con todo gusto. ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta? No veo manitos levantadas, de igual forma si quieren abrir el micrófono, pueden hacerlo para aprovechar este espacio que tenemos junto pues, al doctor Leonardo, para que se motiven a preguntar. Cualquier pregunta es válida, ninguna pregunta es tonta. Entonces, adelante. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la reunión de esta noche. Muchas gracias a todos por su atención. Doc, adelante. Bueno, de pronto antes de despedirnos quisiera hacer una aclaración de lo que hablamos ahorita en los casos de paro cardiorrespiratorio en el escenario de enlace. Eh, Tener presente que no se usan las dosis habituales, como bien lo dijiste. Sabemos que en el escenario de paro cardiorrespiratorio fuera del LAS se usan dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Eh, lo que sucede en estos escenarios es que el hecho de agregarle un beta-adrenérgico, un agonista adrenérgico como lo es la adrenalina, a un corazón que está bloqueado, puede que grandes dosis o las dosis habituales hagan que eh, se actúe como un proarrítmico, entonces empeora el escenario adicional que puede también interferir. Esas dosis altas va a ser una vasoconstricción mucho más marcada y hacer que no circule adecuadamente la emulsión lipídica. Entonces, lo que recomienda la literatura es que en estos escenarios usemos dosis de 1 o menor a 1 microgramo por kilo, ¿cierto? Entonces, si es una persona de 70 kilos, que es el promedio, vamos a usar 70 microgramos. Una forma fácil de hacer esto sería la ampolla de 100, la ampolla de un miligramo, perdón, la vamos a diluir en 9 cc de solución salina en una jeringa de 10. Entonces, en cada cc vamos a tener 100 microgramos. Lo que podríamos hacer en este escenario es coger una ampolla, una jeringa, perdón, de insulina y sabemos que cada rayita de 1 mililitro, perdón, de 1 milímetro, ¿cierto? Va a ser 10 microgramos. Entonces, en este escenario, un paciente de 70 kilos, vamos a colocarle 7 milímetros. Si me hago entender, entonces 0,7 cc. Y así sería la forma más fácil como de hacerla en un escenario que es tan caótico para no ponernos como a hacer diluciones grandes. Otra cosa que se podría hacer sería en una solución salina de 100 colocar la ampolla y tenemos 10, sería lo mismo, tendríamos 10 mililitros, 10 microgramos por cc y le colocamos 7 cc. Eh, ¿Alguna pregunta para darle terminada la reunión? Muchas gracias por
por las anotaciones. Realmente son de gran valor para nosotros. Listo, muchachos, no, es con todo el gusto. Nuevamente felicitar a Juan Pablo por la buena revisión que hizo y a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Espero hayan aprendido bastante. Gracias. Listo. Muchas gracias Bueno, a con usted todo por el la gusto. asesoría y espero que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente encuentro para nuestros miembros y esperamos que pasen una feliz noche. Bueno, hasta luego a todos.